vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Necesité desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu
Muy buenos días, hoy es domingo 3 de octubre y son las 11 de la mañana. Dios me ha permitido o nos permite vernos a través de este medio y vamos a ver qué es el mensaje que el Señor nos tiene para nosotros. El tema que vamos a manejar es Jacobo no fue famoso, pero marcó la historia. Entonces vemos que otro de los discípulos es Jacobo, el hijo de Alfeo, y vemos también que fue uno de los discípulos. Vamos a aprender algo muy hermoso de él. Después de esto, pues celebraremos la Santa Cena. Es algo hermoso que podamos hacerlo. Prepara tus galletitas, tus jugos de uva, para que cuando terminemos esta enseñanza nos gloriemos con el Señor. Entonces empezamos, por favor, voy a leerlo. Esto se refleja en en Mateo, capítulo 10, del verso 2 al verso 4, y vamos a leerlo en tu pantalla y después oramos. Y dice así la palabra de Dios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó. Vamos a orar, por favor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo tan maravilloso que nos das de poder discernir tu palabra, Señor. Te suplicamos que nos enseñes, que nos guíes a través de esta enseñanza y que nos des ojos espirituales, oídos espirituales, para poder hacerlo y ponerlo por obra, Señor. Y lo que hagas en nuestras vidas y seguirás haciendo, el que está sentado en el trono y al Cordero, reciba toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a ver algo muy maravilloso, como decíamos hace un momento. La vida de Jacobo no fue famoso, pero marcó la historia. Y es necesario tener presente que Jacobo, al igual que los demás, fueron hombres, y lo hemos dicho en todas las enseñanzas, eran hombres que dejaron todo para seguir a Jesús, a nuestro Señor. Habían dejado casas, trabajos, tierra, familia y amigos. Todo eso lo dejaron por seguir a Jesús. El sacrificio de estos hombres fue heroico. Todos ellos, menos Judas, ustedes saben que era este cuate, no llegó al cumplimiento. A pesar de haber estado 3 años con Jesús, no logró cambiar su vida. ¿Por qué? Porque era su naturaleza. Y aún la regó hasta el último momento. Bien, entonces estos hombres que dejaron todo fueron valientes, testigos fieles y además, te quiero decir, intrépidos. Algo que nosotros tenemos que ver en este tiempo, que hay mujeres y hombres intrépidos. Así es como los quiere el Señor para esta época que tenemos de pandemia. Entonces vamos a ver que esto que acabamos de hablar está en Marcos 10, versículo 28 al 30. Vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y añade esto mi Señor Jesús, con persecuciones, y en el siglo venidero, vida eterna. Qué maravilloso cuando Pedro pregunta, bueno, ¿qué nos vas a dar nosotros que te hemos seguido? Y él le dice,
esto van a recibir todo el tiempo, van a recibir, por causa de mí, si me siguen, vas a recibir 100 veces más. Da una promesa que nosotros podremos seguir mucho, bastante, pero además dice algo que me interesa y nos motiva, y nos debe motivar, dice, con persecuciones. Pero la mayoría no hemos pasado nada, por eso vemos la vida muy acá, muy light, pues. Y luego dice, y en el siglo venidero, vida eterna. Me emociona porque es una gran promesa que nos da el Señor, que estaremos con Él toda una vida eterna. El caso de Jacobo, hijo de Alfeo, es muy peculiar. En realidad la Biblia no registra que Jacobo respondiera o criticara, como menos nos gusta criticar mucho, ¿no? O se quejara, nunca vemos que se quejó. Lo que sí registra lo que hizo fue, con todo el grupo, él andaba con un grupo, escuchó todas las quejas de Pedro, lo que le pasaba a Felipe, lo que le pasaba, él estaba allí, estaba percibiendo todo. ¿Por qué? Porque formó parte del grupo elegido por nuestro Señor. Y él lo que vio es, primero, aprender. Y una vez que aprendió a obedecer. Cosa que muchos no obedecen. Tú sabes la historia, cómo estás, tu propia historia. Eres terco o eres terca y así se hace, porque si no se hace como yo digo, no tiene sentido. Pero yo te quiero decir algo. Jacobo, él aprendió muchas cosas del Señor y luego obedeció. A veces la palabra de Dios tenemos cosas que debemos dejar para que sea la palabra de Dios la que fluya. No, primero mi tradición y primero mi devoción. Es que así me enseñaron. La palabra de Dios es clara. Ellos aprendieron primero lo que es la palabra y luego a obedecer. Y quiero decir, vamos a ver dos aspectos muy importantes. Primero, para aprender no es necesario destacar. A veces nos equivocamos, aún en la vida profesional nos equivocamos mucho. Y esto vamos a aprender de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? A pesar de no tener una información bíblica de la vida de Jacobo, y yo te quiero decir, es una corta información histórica, sí sabemos lo siguiente, cómo era. Número 1, fue llamado por Jesús y fue elegido de los discípulos. Ya con esto, y yo estaría totalmente satisfecho por lo que hemos visto, ¿no? Pero él fue un llamado y fue elegido. Y yo te quiero decir, en medio de todo esto que estamos viviendo, independientemente de la pandemia de tu vida, es porque tú eres elegida o elegido. Tenemos que aprender que Jesús nos llamó de otra manera. ¿Cómo estamos oyendo esto y cómo lo estamos platicando? Porque tiene un llamado para ti y como para mí. Él quiere que seamos sus discípulos. Entonces vemos pues que él fue llamado por Jesús, luego fue discipulado 3 años por Jesús. Igual que los demás cuates de los 12, igual que ellos, fue discipulado 3 años. Y él, te quiero decir, no se perdió ningún evento con Jesús. Él anduvo allá esos 3 años junto con Jesús. Recibió autoridad también y poder con la llenura del Espíritu Santo cuando fue el tiempo del Pentecostés. Él estaba pendiente hasta en ese momento. Entonces, ese era Jacob. Yo me siento feliz porque Jesús me llamó. Aún en medio de todas mis luchas, desobediencias, mis protagonismos y todo ese asunto, Él me llamó. Que a través de esto podemos discernir que Jacobo era un hombre obediente. Amén. Que no le gustaba de sobresalir ni hablar en vano. Él era un hombre de hechos.
Era un hombre obediente, pero además de eso, cuando vemos hechos y ser obedientes, buscamos resultados. Nuestra vida debe ser con resultados. Y positivos también hay los resultados que a veces no estamos muy contentos, ¿no? Pero te puedo decir cómo era Jacobo. Jacobo tenía un nombre común. Había muchos Jacobos, por eso la bronca es qué tipo de Jacobo estamos hablando. Porque era un hombre muy común, no era un hombre sobresaliente. Su sobrenombre era Jacobo el menor, le decían. Bueno, eso se había que distinguir, porque a lo mejor se entiende que probablemente era un hombre bajo de estatura, como yo y algunos otros que conozco, ¿no? Era bajito, pero no era complejado, porque unos chaparritos son complejadísimos. Era un hombre bajito de estatura y se conformó. Sin embargo, esto nos enseña que para cambiar la historia no es necesario destacar. Porque la verdadera historia la está escribiendo mi Señor. Porque estamos en el libro de Hechos. Dios está buscando a hombres y mujeres que se pongan en la brecha, es lo más importante, aunque no sean vistos y reconocidos. En realidad, cuando tú tomas esta actitud, el Señor te empieza a exaltar. Y te empieza a bendecir, y te empieza a llevar a alturas que ni siquiera conoces, pero Él es el que lo hace. ¿Por qué? Porque eres una mujer o un hombre que se pone en la brecha sin buscar reconocimientos. El trabajo es mucho en esta pandemia, pero los trabajadores son pocos, y como dijo el paisano, son pocos y flojos. ¿Dónde vamos a andar si no predican la palabra de Dios? Si no llevan la palabra de Dios. Muchos pierden el tiempo buscando reconocimiento de los hombres, el aplauso. Quieren ser vistos y recibir una recompensa mientras las almas se están perdiendo. Yo no entiendo esto, de veras. Muchos, no, que acá. Pero la importancia de este momento apocalíptico que estamos viviendo es alcanzar almas para el reino. Y están buscando reconocimientos. No, hombre, no inventen, hombre. Tenemos que pensar y poner los pies en esta tierra en la que estamos pisando y que los campos están blancos, listos para la cosecha. En 1 Corintios, según versión TLA, capítulo 15, versículo 58, dice: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes, estamos leyendo en tu pantalla, y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. ¿Y qué es lo que vino Dios a hacer? A salvar a todo el mundo y a todo mexicano, para que ninguno se pierda. Y eso es lo importante que tenemos que ver, que si lo hacemos el trabajo que lo está mandando en la gran comisión, tú y yo tenemos una gran recompensa. Jacobo no buscó, de ninguna manera buscó la notoriedad, de ninguna manera. Ese cuate sabía lo que quería. Pero sin duda alguna sabemos que Jesús lo escogió. Como a ti y a mí nos escogió con todos estos defectos, con todo este carácter horrible que no te deja que el Señor te lo moldee. En Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, nos damos cuenta otras cosas muy importantes y leemos en tu pantalla. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo, y ahí estaba, dice, Jacobo, hijo de Alfeo, ahí está en tu pantalla, Simón el celote, que hablamos de él, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Sigue diciendo, con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces podemos ver que él estaba en la jugada. Él estaba atento.
El jefe ya se había ido. Eran momentos que les dijo Jesús que no se fueran, que estuvieran atentos porque en pocos días iban a recibir el poder. Y él estaba ahí pendiente, el Jacobo, hijo de Alfeo. Qué interesante, vemos a alguien que no hablaba, no se quejaba, no hablaba más de la cuenta como acostumbramos muchas veces, el carácter y todo eso, no. Él estaba ahí atento y es lo que me maravilla, aunque no tenemos mucho que habló, porque él no hablaba, no desperdiciaba su tiempo, él actuaba. Jacobo nunca es presentado como un héroe de ninguna manera. Al igual que los otros apóstoles, su obra se hizo manifiesta después de que Jesús se fue al cielo. Y cuando se fue Jesús dice, no se vayan, estén orando, porque dentro de muy poco tiempo, ¿saben cuántos era ese tiempo? 10 días, que fue el día del Pentecostés, cuando recibieron el poder. Pero lo importante, ¿qué tal si no estaba por allá, se fue a buscar sus chivos, a sus vacas o lo que haya sido? No, él siguió las órdenes del jefe, que permanecieran juntos, porque el Señor iba a enviar el poder profetizado de lo alto. Qué interesante cuando vemos esto, ¿verdad? Entonces podemos ver, hay acciones que hizo Jacobo que nos enseñan más que las palabras. Estaba donde Jesús estaba o debía de estar. Él estaba ahí presente. Número 2, él obedecía, se mantenía orando. Ore, y él obedecía y oraba. Entonces eso que nos da una cuestión importante: obedecer y acción. Obedecía y actuaba. ¿Cuántas veces nos dice el Jesús, por favor oren? Y todo lo que me pidas en oración yo te lo voy a dar. Y aún mayores cosas vas a hacer porque yo estoy en el Padre. Vaya, como que no checa con nosotros, ¿verdad? Nuestro esquema es diferente, pero tendremos que ver como este cuate obedecía y actuaba. Ese era el esquema de Jacobo. Segundo punto, para obedecer no es necesario sobresalir, hombre. Cuando tú haces las cosas, el Señor se complace y de Él viene la exaltación, no del hombre. Tú quieres que el hombre te exalte. Sí te va a exaltar porque van a haber cosas muy importantes en tu vida, pero no es como tú lo estás haciendo, es a través de la obediencia. El hecho de que Jacobo fuera escogido para ser apóstoles nos enseña que tenía un corazón obediente. Por eso lo escogió Jesús. Él también fue enviado a predicar el Evangelio. Y cuando la primera vez los envió a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Y cuando vinieron, pero Señor, todo esto sucede. Sí, dice, está bien, pero alégrese mejor que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Les enseñó a que esas acciones lo hacían por Él, pero que se alegraran mucho más que tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más maravilloso que podemos tener. Ahora, tenía autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué tenía autoridad Jacob? Porque fue obediente a su llamado. Por eso nosotros tenemos que ser muy importante lo que hagamos. Por eso nos repite Santiago después, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, en la versión Dios habla hoy. Oigamos lo que dice, leámoslo, pero no basta con oír el mensaje, dice Santiago. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario se estaría engañando ustedes mismos, dice, a nosotros mismos. Si un mensaje que Dios nos manda domingo a domingo, y estamos diciéndoles, si ustedes nada más lo oyen y no lo ponen en práctica, te estás engañando. Así nos está diciendo, eres un ingrato, un mentiroso, un embustero, y échale más de lo que tú sabes.
Pero nosotros tenemos que obedecer, hombre. Yo te quiero decir, para los ojos naturales, para los ojos de los demás, a los ojos naturales, Jacobo parecía invisible. Pues no parecía. Pero te quiero decir, pero para Dios Jacobo fue un hombre obediente hasta la muerte. Qué diferencia, ¿no? Obediente hasta la muerte. Un hombre que puso en práctica las enseñanzas de Jesús, que predicó la palabra y fue testimonio para su familia. Por favor, tenemos que hacer ese énfasis que primero la familia tenemos que alcanzarla. Es necesario que alcancemos la familia. ¿Y dónde me puedo basar eso? Pues en la palabra de Dios. ¿Quién era Jacobo? En lo poco que podemos agarrar, aquí está el buen Jacobo. Entonces leemos, por favor, en Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56. Leemos ahí en tu pantalla y dice así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. O sea, esas mujeres dejaron su tierra y ahí andaban siguiendo a Jesús, estaban sirviendo al jefe. Y seguimos leyendo ahí en tu pantalla, entre las cuales estaba María Magdalena, que había sacado ahí demonios. María, dice, fíjense, María, la madre de Jacobo. Ahí estaba la mamá de Jacobo. Y de José, porque tiene un hermano que se llamaba José. Y la madre de los hijos del Zebedeo. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaba la mamá. Este es otro aspecto de la vida de Jacobo que nos enseña que Jacobo luchó por la salvación de su familia. Tenemos que alcanzarlos como primer plano. Fue ejemplo y les predicó. Por eso vemos en este versículo que leemos, vemos que su mamá amó a Jesús profundamente. Igual como lo amaba Jacobo, su madre y su hermano José, que estaba allá, amaron a Jesús profundamente. Y ¿saben una cosa? Lo acompañó durante la crucifixión y su muerte. Ella estuvo pendiente hasta el último momento con Jesús. Por eso vemos que esto es lo que nos puede mostrar un ejemplo, que él amaba a su familia, amaba a Jesús y el milagro lo compartió. Y tú y yo, ¿por qué no compartimos este mensaje para que todo el mundo crea? Sobre todo en esta pandemia. Podríamos preguntarnos por qué no se registran comentarios de Jacobo. Pero a menudo los discípulos hablaban solo para manifestar sus dudas, para manifestar su incredulidad o por confusión. Así hablaban los discípulos, mas él no. O a veces hablaban cuando deberían quedarse callados. Y esto tenemos que aprender mucho. No tienes por qué hablar más de la cuenta. Si no tienes que hacer, quédate callado, como hizo Jacobo. Entonces podemos concluir que Jacobo estaba enfocado en los resultados, no en todo lo demás. Él estuvo de acuerdo en todo, por eso él nunca preguntó, nunca dudó, nunca estuvo allí por incrédula de ninguna manera. Él no se confundió para nada. Por eso no entra en los diálogos. Encontramos todo eso, pues los que todos dijeron, pues yo no, hasta no verlo creer, nada. Él creyó. Estuvo presente en la última cena y fue testigo cómo Jesús se le apareció a los discípulos después de la resurrección. Por eso vemos a un Jacobo allí siempre en el escenario principal. Mateo 26, 20 dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. En la última cena estaba con los 12 y él estaba ahí, el Jacobo. Lo importante de un discípulo es la obediencia, el estar donde Jesús está. A ver, vamos a repetirlo.
allí en tu casa. Lo importante de ser discípulo es la obediencia y el estar donde Jesús está. Esa es la esencia de todo. Eso es lo que cambia el mundo. Es el testimonio que transforma y que tú lo puedes decir a todos. Una vez que claro que ha sido transformado, ¿no? Vemos entonces que en Mateo 19, 28, leemos todos en tu pantalla, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, óiganlo bien, de cierto les digo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué promesa cuando vemos esto! Que esos 12 discípulos tienen sus 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué promesa! Que él lo agarró, pues qué expectación con esta promesa del Señor. ¿Cuál era su función? Que están allá arriba. ¡Wow! Así es como nosotros podemos ver que Jacobo tiene un lugar allá, entre los 12. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué tremendo! Y ahí está Jacobo. Según la historia, hay alguna evidencia de que Jacobo llevó el Evangelio a Siria y a Persia. Este hombre totalmente penetrado de los momentos tan hermosos que vivió con Jesús. Ese hombre llevó el Evangelio a Siria y a Persia. No sabemos la realidad de su muerte, pero algunos creen que murió apedreado. Otros que fue golpeado hasta la muerte. Otros dicen que fue crucificado como Jesús. Lo que sí sabemos es que hoy en día conocemos el Evangelio porque aquellos hombres fueron obedientes hasta la muerte. Por eso sí sabemos quién fue el protagonista después de Jesús con la gran comisión. Ellos fueron obedientes hasta la muerte. Entonces podemos concluir que la importancia de los discípulos radica en que sirvieron al Señor. Número 1. Número 2, fueron obedientes al llevar el mensaje de salvación, a pesar de sacrificar sus vidas. ¿Qué estás haciendo tú y yo con el Evangelio? Ni siquiera te atreves a abrir la boca, habiendo tanta necesidad. Y estos hombres dieron todo para que nosotros tuviéramos este precioso libro, a hoy recopilado en la Santa Biblia, para que todo el mundo lo conozca. Es triste, pero no estamos haciendo nada. Allí metido en tu casa, yo no tengo en contra que puedes hacer los protocolos correspondientes y en eso yo estoy de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo, que ni ores, que tengas miedo, que no clames a la sangre de Jesús y que a través de los medios digitales propagues el Evangelio. Quizás mucho, es que estoy estudiando una maestría, es que estoy haciendo esto, lo puedes hacer. Pero eso, al final de cuentas, ¿qué? Si conoces al Señor, todo lo puedes hacer, como dice Eclesiastés, sin dejar de hacer aquello. En Apocalipsis 12:11 dice, fíjense nada más, y ellos,
Dice Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído hoy y que concluimos, Señor, con Apocalipsis, recordando lo que ellos hicieron, Señor. Cuando Juan preguntó quiénes son ellos, y él dijo, el ángel, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Qué tremendo, Señor. Gracias por haber usado a esos hombres, Señor. Gracias porque nos motiva, Señor, a tomar decisiones sabias y contundentes, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa misericordia. Y te pedimos perdón por hacer lo que nos corresponde hacer en este tiempo, Señor. Ganar almas que están muriendo, que están padeciendo, que no tienen rumbo, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra apatía. Queremos llevar este mensaje a todas esas almas que no te conocen, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos. Danos la sagacidad, danos la inteligencia, danos la sabiduría para usar los medios que tenemos en este tiempo para llevar a cabo y propagar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por toda tu bondad y toda tu misericordia. Y Padre Celestial, ayúdanos a hacer la tarea que nos toca en este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Prepara, por favor, tus galletitas, tus copitas de jugo de uva y vamos a tomar la Santa Cena. Dios les bendiga. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego
de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.